Bueno, vamos a hacer el cálculo de una regresión lineal. Para eso, entonces, vamos a necesitar una serie de datos ordenados. Entonces, aquí tenemos una columna para las X, una columna para las Y. Tenemos 3, 5, 9, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40 para X. Y en Y tendremos 100, 95, 80, 70, 50, 40, 30, 15, 9 y 5. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer pues, las ecuaciones que vamos a tratar de solucionar. Entonces, la ecuación lineal en este caso va a ser y igual a x más b. Para calcular el valor de a, entonces tenemos esta ecuación. Y para calcular el valor de b, tenemos la otra ecuación que tenemos acá. Entonces, para calcular el valor de a, necesitamos primero hallar quién es n, que en este caso n sería el total de datos, que serían 10. Tenemos 10 datos en total. Si ustedes hacen el conteo, aquí abajo nos dice que el recuento de datos son 10. Bueno, ahora necesitamos calcular la sumatoria de x por y. Necesitamos calcular también por aparte la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x al cuadrado y la sumatoria de x y esa sumatoria variable al cuadrado. Bueno, entonces lo primero que tenemos que construir acá es una columna de los x al cuadrado. Entonces para esto va a ser igual el valor de x, que en este caso es 3, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Este de acá, este dato lo vamos a elevar al cuadrado. Damos enter. Y pues 3 al cuadrado es 9. Lo mismo, entonces hacemos lo mismo para cada uno de los valores que tenemos acá. Entonces aquí 5 al cuadrado 25, 9 al cuadrado 81, 10 al cuadrado 100, etcétera. Bueno, la siguiente columna que vamos a sacar es la de x por y, que sería para calcular el valor de esta sumatoria. Entonces aquí en este caso sería igual el valor de x, que sería 3, por el valor de y, este caso que sería 100. Y repetimos el proceso para cada uno de los valores. En este caso 5 por 95 me da 475, 9 por 80 me da 720, 10 por 70 me da 700 y así sucesivamente. Bueno, ¿qué otro valor necesitamos en este momento? No necesitamos absolutamente ningún otro valor por el momento. Entonces, ahora venimos a calcular las sumatorias. Entonces necesitamos la sumatoria de x por y. Entonces, aquí ya tenemos la columna de x por y, entonces vamos a hacer su sumatoria, igual suma. Y vamos a hacer la sumatoria de todos estos números. En este caso, enter. Esta sumatoria, entonces la sumatoria de x por y, en este caso nos daría 5460. Bueno, ahora necesitamos por aparte la sumatoria de los x. Acá lo mismo, igual suma. Y vamos a sumar los x. Enter, ya tenemos la sumatoria de los x. Y vamos a repetir el proceso para las y. En este caso también tenemos la sumatoria de y, que nos daría 494. Bueno, ¿qué otro valor necesitamos? Ya tenemos la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de x por y, la sumatoria de x al cuadrado también nos hace falta. Entonces arrastramos acá y también ya la estaríamos calculando. La sumatoria de x al cuadrado, que nos daría 5190. Nos hace falta de pronto calcular, bueno, este valor de la sumatoria de x, que sería este 192, pero elevarlo al cuadrado. Pero bueno, eso lo podemos calcular aquí ya por aparte. Bueno, entonces, para hallar el valor de a, empezamos a reemplazar. Introducimos nuestra fórmula, entonces necesitamos, dice que el valor de 10, haremos un paréntesis acá, un factor, y dice que es n, que es 10, multiplicado por la sumatoria
de X por Y. La sumatoria de X por Y sería en este caso este 5460, que está ubicado en la celda de 13, menos la sumatoria de X, que en este caso sería 190, multiplicado por la sumatoria de Y, que sería 494. Todo esto dividido, abrimos otro factor, dividido entre n, que es 10, multiplicado por la sumatoria de los x al cuadrado. En este caso, la sumatoria de los x al cuadrado sería 5190 menos la sumatoria de los x elevados al cuadrado. Entonces, la sumatoria de los x sería 192 y este valor tiene que ir elevado al cuadrado. Entonces, elevado al cuadrado, cerramos paréntesis y damos enter. Entonces, en este caso, A es igual a menos 2.6767.757. Ya tenemos el valor de A. Ahora vamos a calcular el valor de B. El valor de B me dice que va a ser igual a la sumatoria de los Y's. Va a ser igual, abrimos paréntesis, y me dice que va a ser la sumatoria de Y, que en este caso es 494, menos el valor de A, que ya lo tenemos, el valor de A multiplicado por la sumatoria de los X. La sumatoria de los X, que en este caso sería 192. Esto va dividido entre N, que en este caso serían 10. Damos Enter y ya tenemos el valor de B. Por lo tanto, venimos y reemplazamos aquí en nuestra ecuación. O sea que Y viene siendo igual al valor de A, que sería menos 2,67757 X más el valor de B, que en este caso serían 100,79 40 79 40 94. Y listos, ya tenemos nuestra ecuación de Y. Y va a ser esta sería la ecuación para Y. A ver, algo pasó acá, ya un momento, ya la arreglamos. Bueno, volvamos a escribirla. Esto sería aquí. X menos X más, perdón, más, en este caso serían 100,79 40 94. No está tomando, algo pasa, no quiere guardarlo. Bueno, esa es la idea. Sí, en todo caso, esos valores irían ahí en esa celda. De pronto si lo introducimos como
como una fórmula, de pronto no lo deje guardar. Buscámoslo como una ecuación, a ver si de pronto así lo permita guardar. Podría decir que Y es igual a menos 2,6767757 X más 100,79,40,94. Creo que ya no lo deja guardar. Este sí sería nuestro valor para Y. Bueno, ahora la otra parte que nos están pidiendo en el trabajo es calcular el coeficiente de correlación. Entonces, el coeficiente de correlación se calcula con la siguiente expresión. El coeficiente de correlación va a ser R igual a la sumatoria de X menos la media multiplicado por Y menos la media de Y. Todo esto sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X menos la media elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de la sumatoria de Y menos la media también elevado al cuadrado. Bueno, entonces lo primero que tenemos que calcular es el valor de la media de X y el valor de la media de Y. Para calcular el valor de la media de X, pues simplemente sumar esa cantidad de datos y sacar su sumatoria y dividirla entre el total de los datos. Esa es la fórmula para calcular la media, la sumatoria de los X dividido entre el total de datos. Entonces, igual, suma. Y vamos a sumar todos estos datos. Enter. 192, que ya lo tenemos acá. Y esta suma me da 494, ¿bien? Entonces la media va a ser igual a la suma, la media de X va a ser igual a la sumatoria dividido entre el total de datos, que son 10. Y lo mismo vamos a hacer aquí para el cálculo de la suma de la de Y. Entonces es igual la sumatoria de los datos dividido entre 10. Bueno, entonces ya tenemos el valor de nuestras medias. Bien, ahora vamos a coger cada uno de los datos y le vamos a restar el valor de la media. Entonces, igual sería X, que es mi primer dato, menos el valor de la media, que sería este valor. Y vamos a fijar el valor de la media para que no se nos mueva. Entonces, le colocamos signo pesos adelante y atrás de la letra para fijar el valor de la media. Entonces, damos Enter y nos da menos 16,2. Así repetimos el proceso para cada uno de los valores de X menos la media. Entonces sería 3 menos 19,2, 5 menos 19,2, 9 menos 19,2, 10 menos 19,2 y así sucesivamente. Ahora repetimos el proceso para Y. Entonces aquí va a ser exactamente igual. Igual Y, que sería 100 menos el valor de la media, que en este caso es 49,4. Y Enter. Tenemos que fijar el valor de la media, entonces vamos a agregar un signo pesos adelante y atrás de la letra para fijarlo y que no se nos vaya a mover. Bueno, entonces acá repetimos el proceso para cada uno de los valores. Sería 100 menos 49,4, 95 menos 49,4, 80 menos 49,4 y así sucesivamente nos irían dando estos valores. Bueno, ahora necesitamos elevar a X menos la media elevado al cuadrado. Esto con el fin de calcular también estos valores que tenemos aquí dentro de la raíz. Bueno, entonces, como ya tenemos X menos la media, pues simplemente es elevar estos valores. Entonces tendríamos acá que sería menos 16,2 elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y así hacemos para los demás datos también. Entonces sería menos 14,2 elevado al cuadrado, menos 10,2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente. Bueno,
Repetimos el proceso también para los y's. Entonces, y menos la media de y elevado al cuadrado. Entonces sería 50.6 y este valor elevado al cuadrado. Damos Enter y repetimos el mismo proceso. Bueno, así para cada uno de los datos. Por último, necesitamos calcular x menos la media multiplicado por y menos su media también. Eso con el fin de calcular esta sumatoria que tenemos acá. Bueno, entonces esto va a ser igual x menos la media, que sería este menos 16.2, iría multiplicado por y menos la media, que en este caso sería 50.6. Damos Enter y repetimos el proceso para cada uno de los datos que tenemos. Sería menos 14.2 por 45.6. Daría menos 647.52 y así sucesivamente para cada uno de los valores que tenemos. Bueno, entonces ahora, aquí en la fórmula del coeficiente de correlación, que es R, nos están diciendo que calcule la sumatoria de X menos la media por Y menos la media. Entonces, venimos y hallamos la sumatoria que está ubicada en la última columna. Entonces, tenemos que igual suma y vamos a realizar esta sumatoria. Enter, ya tenemos esa sumatoria. También nos están pidiendo que calculemos la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado y de y menos la media elevado al cuadrado, que están dentro de estas raíces. Entonces vamos a repetir el proceso para estas dos también. Entonces igual suma y hacemos toda esta sumatoria. Enter. Y yo creo que si jalamos arrastramos al lado derecho, entonces ya tendríamos la sumatoria de todos estos valores. ¿Listos? ¿Cuál otra sumatoria necesitamos? Sumatoria x por y, sumatoria de estos valores ya están, que son los que necesitamos para calcular acá. ¿Listos? Creo que ya tenemos todo. Entonces ahora necesitamos la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado. En este caso tenemos ya que x menos la media elevado al cuadrado, su sumatoria es este valor. Ahora, este valor que es de 1503,6, le vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces aquí sería igual raíz, y le vamos a calcular la raíz a este valor, que es x menos la media elevado al cuadrado. Cerramos y Enter. Y lo mismo hacemos para el de abajo. Entonces en este caso, para y menos la media elevado al cuadrado, también necesitamos calcular la raíz. Entonces igual raíz y y menos la media, que sería este valor. Y menos la media, todo elevado al cuadrado. Y damos Enter. Listos. Ya tenemos entonces ahora sí creo que todos nuestros valores. Por lo tanto, el R va a ser igual a la sumatoria de x menos la media multiplicado por y menos la media, que en este caso sería este valor, que está en la celda O13, dividido entre la raíz cuadrada de la sumatoria de x menos la media elevado al cuadrado, que en este caso sería este valor, multiplicado, aquí podemos colocar un paréntesis, y este valor va a ir multiplicado por la raíz cuadrada de la sumatoria de x, perdón, la raíz cuadrada de la sumatoria de y menos la media elevado al cuadrado. En este caso sería el valor que está ubicado en 90. Y listos, ya tenemos nuestros valores. Damos Enter. Y entonces tenemos un coeficiente de correlación de menos 0.9784881.
Entonces, ¿cómo se interpreta este coeficiente de correlación? Resulta que el coeficiente de correlación puede estar entre 0 y 1 o entre -1 y 0. Ahora, se dice que la variable X y la variable Y están linealmente correlacionadas o existe una estrecha relación entre las dos si este coeficiente de correlación que acabamos de obtener es muy cercano al 1 o es muy cercano al -1. En este caso nos dio -0.97 y -0.97 es un valor muy cercano a -1. Entre más se alejen estos valores de -1 o de 1, entonces la relación que existe entre las dos variables va a ser mucho menor. Me explico. Si ese coeficiente de relación me hubiera dado 0, entonces no habría una relación directa entre X y Y, por lo tanto la regresión lineal no sería conveniente calcularla. O si, por ejemplo, nos dan valores de 0.1, 0.2 o -0.1, -0.2, entre más cerca esté de 0, entonces no, la relación entre las variables es muy poca. En este caso, la relación es muy alta porque nos dio un valor cercano a -1. Bueno, entonces espero me hayan entendido eh, el proceso para el coeficiente de correlación y para hacer el cálculo de la regresión lineal.